Hay un momento. No siempre viene anunciado. No llega con una señal clara que puedas identificar en el instante en que ocurre. A veces llega en mitad de una noche cualquiera, cuando todo parece estar bien en el exterior, y sin embargo algo dentro de ti no encaja. Una especie de presión que no sabes nombrar, una incomodidad que no tiene dirección, una sensación de que estás viviendo la vida correcta en el papel pero que algo está fuera de lugar. Quizás lo reconoces, quizás has estado en ese lugar, quizás estás ahí ahora mismo, y lo primero que hace la mente cuando aparece esa sensación es intentar resolverla, buscar la explicación, el problema externo que justifique ese malestar interno, la relación que no funciona, el trabajo que no llena, la ciudad equivocada, la vida que debería ser diferente. La mente busca donde afuera porque es lo que sabe hacer, porque durante años se le ha entrenado para eso, para identificar problemas externos y resolverlos con acciones externas. Pero esta vez el problema no está afuera, y en algún lugar muy profundo, una parte de ti lo sabe. Lo que nadie te dice en ese momento es esto: esa grieta que sientes no es una señal de que algo está roto en ti. Es una apertura. Es la primera señal de que algo dentro de ti ha empezado a querer más espacio del que le has estado dando. Es el primer movimiento de una transformación que quizás lleva años gestándose en silencio, esperando el momento en que te detuvieras lo suficiente como para escucharla. No estás rota, no estás perdida, te estás abriendo. Y eso, aunque duela y aunque confunda, es exactamente lo que necesitas que pase. Este video es para ti, no para explicarte nada que no sepas ya, sino para acompañarte mientras reconoces algo que ya está ocurriendo en tu interior. Algo que cuando lo veas con claridad, cambiará para siempre la forma en que interpretas tu historia. Porque la historia que te has contado sobre ti misma, la que incluye los fracasos, las pérdidas, los períodos en que parecías estar retrocediendo en lugar de avanzar, esa historia tiene un error de perspectiva fundamental. La has estado leyendo como si fuera una colección de episodios inconexos donde algunas cosas salieron bien y otras salieron mal. Pero vista desde este momento, desde este reconocimiento que está comenzando, empieza a tener la forma de algo completamente diferente. Empieza a tener la forma de una preparación. Y eso, cuando se instala de verdad, lo cambia todo. Cuando hablamos de transformación personal, existe una trampa en la que es muy fácil caer, y es creer que se trata de adquirir información nueva, de leer el libro correcto, de seguir al maestro adecuado, como si la transformación fuera una ecuación que se resuelve añadiendo datos. No es así como funciona. Imagina una puerta. Llevas años delante de ella. Has leído todo lo que se ha escrito sobre esa puerta. Sabes de qué material está hecha. Conoces su historia. Entiendes su mecanismo. Pero la puerta sigue cerrada. No porque te falte información, sino porque todavía no has girado la llave. La transformación no es acumulación. Es apertura. Es el movimiento desde dentro hacia afuera de algo que ya está en ti, que siempre ha estado, pero que ha permanecido comprimido bajo capas de hábitos, de creencias heredadas, de identidades construidas para encajar en el mundo. La llave gira cuando te permites soltar lo que creías que tenías que sostener. Y eso es incómodo, porque la mente necesita certezas. La mente está diseñada para construir mapas del territorio y moverse por ellos con la menor sorpresa posible. Cuando algo empieza a desestructurar esos mapas, cuando las respuestas que siempre funcionaron dejan de funcionar, la mente lo interpreta como una amenaza, como un peligro. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que el territorio se está ampliando más allá
del mapa que tenías. Y eso no es una crisis, es una invitación. La llave que está girando en este momento de tu vida no abre la puerta señas a un yo mejorado. Abre la puerta monuments a un yo más auténtico. Uno que no necesita el permiso de nadie para existir. Que no necesita la aprobación de las circunstancias para sentirse completo. Ese yo ya existe. Siempre ha existido. Y está esperando con suma paciencia a que te atrevas a dejarlo salir. Esa apertura tiene sus propios tiempos. No se puede forzar ni acelerar con voluntad. La voluntad es útil para mantenerse en el camino, para mantener la práctica, para elegir conscientemente en los momentos de mayor automatismo. Pero la apertura en sí ocurre cuando el suelo está listo, cuando suficientes capas de lo que no eres han sido reconocidas y soltadas para que lo que sí eres tenga espacio para mostrarse. No hay guía y calendario para eso. Hay un proceso que tiene su propio ritmo, y parte de la transformación es aprender a respetar ese ritmo en lugar de imponerle el de la mente que quiere resultados ya. Hay algo que vale la pena nombrar con mucha claridad, porque si no se nombra puede convertirse en el mayor obstáculo del camino. Y es esto: existe una versión falsa del despertar que resulta muy seductora precisamente porque se parece mucho al real. Se llama identidad espiritual, y funciona así. Empiezas a tener experiencias que se sienten profundas, momentos de conexión que son genuinamente distintos a lo que habías experimentado antes. Y entonces, casi sin darte cuenta, empiezas a construir un nuevo yo alrededor de esas experiencias. El yo que ha despertado, el yo que ya no reacciona igual que antes, el yo espiritual. Y ese yo, aunque esté construido con materiales más refinados que el yo anterior, sigue siendo el ego usando otro disfraz. La diferencia entre acumular una identidad espiritual y transformarse de verdad es sutil pero crucial. La identidad espiritual añade capas. La transformación genuina las disuelve. La primera te hace sentir especial, diferente, elevada sobre las reacciones ordinarias de la vida cotidiana. La segunda te hace sentir paradójicamente más humana, más presente, más vulnerable. No porque hayas bajado de nivel, sino porque ya no necesitas el escudo. El ego es un mecanismo de supervivencia extraordinariamente sofisticado. Ha aprendido a sobrevivir en muchos entornos distintos, y el entorno espiritual no es una excepción. Puede apropiarse del lenguaje del despertar, de los rituales, de los conceptos más elevados y convertirlos en nuevas herramientas de autoafirmación. Puede usar la meditación para escapar de las emociones difíciles en lugar de estar con ellas. Puede usar el concepto de presencia para justificar una desconexión del mundo que en realidad es miedo disfrazado de ecuanimidad. La pregunta que vale la pena hacerse no es cuánto has avanzado en tu camino espiritual. La pregunta es si estás más libre o más protegida. Si el conocimiento que has acumulado te abre o te cierra. La transformación genuina no te convierte en alguien que ya no sufre. Te convierte en alguien que puede estar con el sufrimiento sin que el sufrimiento lo defina. No te da más certezas. Te da más capacidad de vivir en la incertidumbre sin deshacerte. Existe una tradición de conocimiento que lleva siglos intentando describir lo que ocurre cuando una persona empieza a despertar de verdad, como transformación directa de la percepción. Esa tradición se llama gnosis, y aunque la palabra sea extraña, su significado es completamente accesible: conocimiento directo, que no pasa por la intermediación de los conceptos, sino que se siente en el cuerpo, que se reconoce antes de poder explicarlo. Los textos gnósticos más antiguos describen algo que la neurociencia contemporánea está confirmando desde una dirección completamente distinta.
Describen que el despertar no ocurre en un instante dramático. Ocurre en capas, lentamente, a menudo de forma invisible para la conciencia consciente. Y lo que cambia es la estructura con la que percibes. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de reestructurarse a sí mismo en respuesta a la experiencia y la atención. Cada vez que eliges observar una reacción en lugar de ser arrastrada por ella, cada vez que pausas antes de responder de forma automática, estás literalmente modificando las conexiones neuronales que gobiernan tu percepción. No de forma inmediata, no de forma dramática, sino lentamente, acumulativamente, de la misma manera en que el agua moldea la piedra, no con fuerza sino con repetición constante y silenciosa. Y aquí está la convergencia extraordinaria. Los textos gnósticos del siglo II decían que la inteligencia verdadera circula por la vida sin hacerse notar, que la transformación ocurre en el silencio entre los pensamientos, que el espíritu actúa de manera invisible hasta que de repente la persona se da cuenta de que ya no es la misma y no puede identificar el momento exacto en que cambió. La neurociencia del siglo XXI dice que los cambios se acumulan por debajo del umbral de la conciencia consciente hasta que en un momento determinado la percepción da un salto cualitativo. No son la misma cosa, pero apuntan al mismo fenómeno desde mapas completamente distintos. Y cuando dos mapas tan diferentes señalan el mismo territorio, merece la pena detenerse y mirar con atención hacia dónde están apuntando. Vivimos en una cultura que privilegia el conocimiento intelectual sobre cualquier otra forma de saber. Se considera que entender algo significa poder explicarlo, situarlo dentro de un marco conceptual coherente. Y eso tiene un valor enorme. El pensamiento abstracto y el razonamiento lógico han producido todo el conocimiento científico y tecnológico de la humanidad. Pero hay tipos de conocimiento que esa forma de saber simplemente no puede alcanzar, y uno de ellos es el autoconocimiento profundo. La diferencia entre saber que eres amada y sentirte amada no es semántica, es real y es enorme. Puedes tener toda la evidencia intelectual del mundo de que alguien te quiere, y aún así no sentirlo. Puedes saber en la teoría que no eres tus pensamientos, y aún así quedar completamente atrapada en ellos. El conocimiento intelectual describe el territorio, la gnosis lo habita. La gnosis, en el sentido original, es el conocimiento que ocurre cuando el observador y lo observado se tocan directamente, sin conceptos intermedios. Es el reconocimiento que ocurre en el cuerpo antes de tener palabras para él. Habita. Es la comprensión que no necesita ser explicada porque viene de la experiencia directa de lo que eres cuando te quedas quieta lo suficiente como para reconocerlo. Y aquí está el desafío. La mente no puede generar gnosis por sí sola. Puede preparar el terreno, crear las condiciones o hacer las preguntas correctas. Pero el conocimiento directo requiere algo que la mente resiste con todas sus fuerzas. Rendición. No en el sentido de derrota, sino en el sentido de soltar el control. De dejar de intentar entender para empezar a permitir. La mente es una herramienta extraordinaria, pero como toda herramienta, tiene un dominio de aplicación. Usas un martillo para clavar y una llave para apretar. Usar el martillo para apretar no funciona por muy buen martillo que sea. La mente es el mejor martillo que existe para resolver problemas que tienen solución analítica. Pero el despertar genuino no es un problema analítico. Requiere una herramienta diferente. La capacidad de estar presente sin intentar controlar lo que la presencia revela. Y esto es importante porque muchas personas que se acercan al camino de la transformación lo hacen con una mente muy capaz, muy habituadas a resolver cosas. Y esa mente brillante puede convertirse en el mayor obstáculo,
no porque sea un defecto, sino precisamente porque es tan eficiente que intenta resolver también esto. Intenta entender el no entendimiento, y en ese intento pierde exactamente lo que busca, porque lo que busca no está en la dirección del análisis, está en la dirección opuesta, en el silencio que hay cuando la mente finalmente se detiene. Una de las ideas más persistentes y más dañinas en torno a la transformación espiritual es que ocurre en lugares especiales, en retiros de meditación de 10 días, en montañas o templos o momentos de silencio especialmente organizados, como si la conciencia fuera un lujo que se practica en vacaciones y se deja en pausa el resto del tiempo. La transformación real ocurre en el supermercado, en la conversación con tu madre que siempre acaba de la misma manera, o cuando alguien en el trabajo dice algo que activa una reacción en ti que ya conoces de memoria. Ocurre en los momentos más ordinarios, precisamente porque esos momentos son los que revelan, con una honestidad que ningún retiro puede igualar, exactamente donde todavía ya estás actuando desde el piloto automático. El piloto automático es el conjunto de respuestas condicionadas que has desarrollado a lo largo de tu historia. Son eficientes, son rápidas y son en gran medida ajenas a quién eres hoy. Muchas de esas respuestas fueron aprendidas en tu infancia, en los entornos donde creciste, en los mensajes repetidos de lo que debías ser, sentir, querer, temer. Se grabaron profundamente porque en aquel momento eran estrategias de supervivencia. No eran errores, eran soluciones para los problemas que tenías entonces. El problema es que esas soluciones siguen activas, aunque los problemas hayan cambiado por completo. Practicar la presencia en lo cotidiano significa crear un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. No requiere horas de meditación previa. A veces basta un segundo, un instante en el que, en lugar de reaccionar de inmediato, notas que hay una reacción disponible. Reconoces de dónde viene, y entonces, desde ese reconocimiento, eliges cómo responder en lugar de dejarte arrastrar por lo que el hábito ya tenía preparado para ese momento. Esa elección repetida en las situaciones más pequeñas y más cotidianas de la vida es la práctica real de la transformación. No es glamurosa, pero es la acumulación de esas elecciones pequeñas repetidas, lo que lentamente cambia el paisaje interno desde el que habitas tu vida. Es la práctica que convierte la intención en realidad vivida. Y hay algo más que vale la pena decir sobre la vida cotidiana como campo de práctica. Los momentos más difíciles, los que más activan las reacciones condicionadas más profundas, son también los más valiosos. No los evitas, no los pospones, los recibes como lo que son. Cada vez que alguien o algo activa en ti una reacción que no elegiste, tienes una información muy precisa sobre qué parte de ti todavía está operando desde el miedo o desde la herida. Y esa información es una brújula. Te indica exactamente hacia dónde dirigir la atención, exactamente dónde la transformación tiene todavía terreno fértil donde trabajar. Conforme la transformación avanza, algo empieza a cambiar en la manera en que percibes no solo tus reacciones, sino también los patrones de tu vida. Y aquí llegamos a algo que resulta difícil de describir con el lenguaje habitual, pero que muchas personas que han transitado este camino reconocen cuando lo escuchan: la experiencia de la transparencia temporal. No es predicción ni intuición en el sentido popular de la palabra. Es algo más sutil y más profundo. Es la capacidad que se desarrolla gradualmente con la práctica de la presencia. Es como si la conciencia, al haberse expandido lo suficiente, pudiera ver el arco completo de algo que antes solo veías cuando ya habías llegado al final,
y te preguntabas cómo habías llegado ahí otra vez. Piénsalo de esta manera. Hay una conversación que has tenido decenas de veces, con la misma persona o con personas distintas, pero siguiendo siempre el mismo esquema. Durante años, solo reconocías el patrón cuando ya estabas en el sentimiento del final. Con la práctica de la presencia, empiezas a reconocerlo en la mitad, y luego al principio, y eventualmente, incluso antes de que comience, en el momento en que el contexto se configura de una manera que lo hace posible. Eso no es magia, es conciencia. Es lo que ocurre cuando dejas de estar completamente identificada con el personaje del patrón y empiezas a poder verlo desde fuera con suficiente distancia como para reconocer su forma completa. Y cuando puedes verlo, puedes elegir, no siempre desde el primer intento, no sin tropiezos, no de forma lineal, pero puedes elegir. Y esa capacidad de elección es uno de los frutos más concretos y más prácticos de la transformación genuina. La conciencia que se expande no se aleja de la vida. Es una conciencia que ve la vida con más profundidad, con más capas, con una riqueza de percepción que antes simplemente no estaba disponible. Y desde esa amplitud, el mismo día, la misma conversación, el mismo trabajo, tienen una textura completamente diferente. Hay algo que pocos hablan cuando describen el despertar. Algo que en las narrativas más populares sobre la transformación espiritual queda completamente fuera de la imagen. Y es el duelo. Cuando empiezas a ver con más claridad quién eres y cómo has estado viviendo hasta ahí o ahora. Una de las primeras cosas que esa claridad revela es la distancia entre tu vida real y la posible, entre quién has estado siendo y quién podrías ser, entre las relaciones que tienes y las relaciones que tu corazón verdaderamente desea, entre el trabajo que haces y el trabajo que te haría sentir que estás usando lo mejor de ti. Esa distancia no se ve desde la inconsciencia. Se ve exactamente desde el umbral del despertar. Y verla duele. No es un error de proceso. No es señal de que algo va mal. Es exactamente al revés. El malestar que acompaña a la expansión de la conciencia es la forma que tiene la claridad de comunicarte dónde tu vida necesita alinearse con tu potencial verdadero. Te está diciendo dónde puedes ir ahora que puedes ver más. Y también hay otro tipo de duelo. El duelo por las versiones de ti misma que vas soltando en el camino. El yo que necesitaba la aprobación de los demás para sentirse válida. El yo que construyó toda su identidad alrededor de un papel social que ya no le queda. Esos yo no eran errores. Fueron herramientas necesarias en su momento. Cumplieron su función. Pero ha llegado el momento de soltarlos. Y soltar siempre implica pérdida, aunque lo que se pierde sea algo que ya no sirve. Permitirte el duelo es parte de la transformación, no como victimismo ni como regodeo en el dolor, sino como honestidad, como reconocimiento de que crecer implica dejar atrás, de que cada vez que dices sí a quien verdaderamente eres, estás diciendo no a quien creías que tenías que ser. Y ese tiene un peso que merece reconocerse. Hay personas que aceleran el camino espiritual para no sentir ese duelo. Saltan de práctica en práctica, usando el movimiento constante como forma de no detenerse el tiempo suficiente como para sentir lo que la transformación también pide que se sienta. Pero el duelo no procesado no desaparece, se compacta. Se vuelve lastre que tarde o temprano frena el avance. La transformación genuina incluye el duelo. Y al otro lado del duelo honestamente sentido hay siempre algo que se aligera. Un espacio que antes ocupaba algo que ya no sirve y que ahora está libre para algo que todavía no sabes que viene. Los textos gnósticos tienen una metáfora central que reaparece de distintas formas en casi todas las tradiciones que han intentado describir el despertar. La metáfora del sueño.
La idea de que la vida conducida desde la identificación total con los pensamientos, las emociones y los roles sociales, se parece a un sueño en el sentido específico de que estamos completamente dentro de él y no podemos verlo desde fuera. Cuando estás soñando, el sueño es completamente real. Los personajes tienen peso, las situaciones tienen urgencia, los miedos generan respuestas físicas reales. No existe ninguna indicación desde dentro del sueño de que el sueño es un sueño, hasta que algo cambia y aparece lo que los investigadores llaman reconocimiento, el momento en que una parte de la conciencia se da cuenta de que está soñando. Y en ese momento todo cambia, no el sueño en sí, lo que cambia es la relación con el sueño. El despertar gnóstico funciona exactamente de la misma manera. No cambia la vida exterior de forma inmediata. El trabajo sigue siendo el mismo. Las relaciones siguen existiendo. Las circunstancias no se transforman mágicamente en el instante en que algo se abre dentro de ti. Lo que cambia es la relación con todo eso. Aparece un espacio entre tú y lo que ocurre. Un espacio desde el que puedes observar el patrón sin ser el patrón. Y esto es crucial porque desmonta una de las ideas más extendidas sobre el despertar espiritual, que implica retirarse del mundo, desconectarse de las relaciones, vivir en una especie de distancia ecuánime de todo lo que antes importaba. No es así. El verdadero despertar no te desconecta de la vida, te conecta más profundamente a ella, pero desde un lugar que ya no necesita controlarla para sentirse seguro. La vida exterior no pierde su valor, pierde su autoridad absoluta sobre tu experiencia interna, y eso es completamente diferente. Eres la conciencia que observa el sueño, no el personaje que el sueño interpreta. Pero el personaje puede seguir actuando con toda su humanidad, con toda su pasión y su vulnerabilidad y su deseo, simplemente desde un fondo de reconocimiento que lo cambia todo sin cambiar nada visible en la superficie. Llegamos al final, y como en todo viaje verdadero, el final no es un punto de llegada sino un punto de reconocimiento, un momento en que miras atrás y ves, con una claridad que antes no tenías, que el camino entero, incluidas las partes que en su momento parecieron desviaciones o fracasos o pérdidas de tiempo, tenía una coherencia que solo se ve desde aquí. Los efectos prácticos de la transformación de la conciencia no son abstractos, son concretos y son observables, primero para ti y luego inevitablemente para las personas que te rodean. La percepción del mundo se vuelve más rica. Las cosas que antes pasaban sin dejar huella, ahora tienen presencia, tienen un peso de significado que antes no percibías. Una conversación con alguien cercano puede ser completamente diferente cuando llegan dos personas que están presentes de verdad, en lugar de dos personas que están gestionando sus narrativas internas sobre la otra mientras hablan. Las relaciones se clarifican, no siempre se simplifican, porque la claridad a veces revela incompatibilidades que la ilusión mantenía ocultas. Pero las relaciones que se construyen desde la presencia y el reconocimiento mutuo tienen una calidad que las construidas desde la necesidad y el miedo nunca pueden alcanzar. Y puedes reconocer la diferencia porque ya sabes cómo se siente estar en una relación desde el miedo. Y sabes cómo se siente estar en una relación desde la plenitud, desde el lugar en que no necesitas nada de la otra persona para sentirte completa. Y precisamente por eso puedes darle lo mejor que tienes. La creatividad, en el sentido más amplio de la palabra, fluye más libremente desde una conciencia más amplia. Y no porque hayas adquirido nuevas capacidades técnicas, sino porque has liberado recursos atencionales que antes estaban ocupados en gestionar la imagen que proyectabas al mundo.
en resolver el malestar crónico de vivir en desacuerdo contigo misma. Y al final, lo más importante de todo lo que hemos recorrido juntas en este video, no es ninguno de los conceptos que hemos nombrado. No es la gnosis ni la neuroplasticidad. Lo más importante es esto, la comprensión, que no es intelectual sino sentida en el cuerpo, de que nunca estuviste perdida, de que aquellos momentos en que te sentiste rota o fuera del camino no eran errores de navegación, eran el camino, de que la grieta que sentiste no fue el comienzo de tu ruptura sino el comienzo de tu apertura. Todo lo que has vivido, incluido lo más difícil, incluido lo que todavía te cuesta mirar de frente, ha sido preparación, no castigo, no consecuencia de haber fallado en algo. Material que tu conciencia necesitaba procesar para poder expandirse hasta aquí, hasta este momento, hasta esta comprensión que estás teniendo ahora mismo. No hay nada que recuperar de una versión anterior de ti. No hay nada que reparar. Hay algo que reconocer, que siempre ha habido en ti una conciencia que observa, que no ha sido dañada por nada de lo que ha ocurrido, que es anterior a todas las identidades que has construido y sobreviviente de todas las que has soltado. Esa conciencia eres tú, la más verdadera, la más permanente, la que no nació con el personaje y no morirá con él. Y esa, desde el principio, ha sido la única verdad que importaba reconocer. La próxima vez que sientas esa grieta familiar, esa incomodidad que no tiene nombre, ese desajuste entre quien eres por fuera y lo que sientes por dentro, recuerda esto. No estás rompiéndote, te estás abriendo. No estás perdida, te estás transformando. Y hay una diferencia infinita entre las dos cosas.